Bendiciones a todos. Para mí es un placer inmenso estar con ustedes en esta entrega, la lección de este trimestre. Estaremos hablando acerca de la epístola de Pablo hacia los Hebreos. Y el tema que nos compete hoy es la primera lección número 1, que habla acerca de la carta de Pablo hacia los Hebreos y también hacia nosotros. Es importante mencionar que nosotros como cristianos, cuando aceptamos el Evangelio, muchas veces pensamos que va a ser color de rosa, que todo va a estar bien y que las dificultades pues no van a aparecer en el proceso. O muchas veces pensamos que aunque aparezcan las dificultades, inmediatamente pidamos a Dios, pues estas van a desaparecer. Cuando vayamos estudiando este libro, nos vamos a dar cuenta que cuando aceptamos el Evangelio, Satanás se levanta y que tenemos situaciones difíciles, y es lo que nos va a mostrar el libro de Hebreos. Pero mencionar el versículo para memorizar que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 36, que plantea lo siguiente: Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En el libro de Hebreos encontramos un mensaje, un sermón completo de Dios que Pablo lo considera a sí mismo como una carta de exhortación. Nos muestra al principio que estos cristianos recibieron maltratos físicos, maltratos verbales, que fueron vituperados, echados a un lado por la población religiosa de su entonces, porque independientemente de todo esto se mantuvieron en la fe. Y es la exhortación que inicia mencionando el escritor. Y es que nosotros como cristianos, independientemente de las cosas que podamos vivir, pues lo más interesante sería que nos mantengamos firmes. Y habla acerca de un comienzo glorioso. ¿Por qué un comienzo glorioso? Y es que los hebreos, cuando aceptaron el mensaje que Pablo llevó hacia ellos, pues pasó algo muy particular. Y es que aceptaron el mensaje con gozo y que Dios mismo se manifestó a través de sus profetas, y que esto pudieron ver las manifestaciones en sacar demonios, en sanidad, en redención, y pudieron verlo a través de los profetas que Dios envió para que ellos pudiesen aceptar el mensaje. Hay un versículo que es importante resaltar en esta lección, que es Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Y es importante decir que cuando comienza este tipo de cristianismo, el Espíritu Santo se derrama, impacta a las personas de aquel entonces. Y si revisamos eventos previos a esto, podemos ver cómo en Hechos capítulo 2, versículo 3, se derramó allí el Espíritu Santo. Podemos ver cómo a través de Felipe Dios realizó milagros similares a los que les mencioné anteriormente. También podemos ver cómo a través de Pedro el Espíritu Santo se manifestó, y aparte de llevar un evangelio a través de la palabra, también se manifestó a través de la sanidad para las personas. Pero eso es importante decir, que el Espíritu Santo a aquellos primeros creyentes se manifestó de una manera tan interesante que ellos pudieron ver a Cristo vivificado en los profetas, de los cuales ellos recibieron el mensaje. Pero como sabemos, todo mensaje de salvación y toda persona que decida aceptar a Cristo enfrenta situaciones difíciles. Y si nos ponemos a ver nuestra vida anteriormente, antes de recibir el Evangelio, como Satanás no estaba interesado en ninguno de nosotros, pues ¿qué pasaba? Vivíamos tranquilamente, podría ser el caso de muchos. Pero después de haber aceptado el Evangelio, vemos cómo Satanás se levantó con enfermedades, cómo muchas veces Satanás se levantó con problemas familiares, cómo Satanás pudo levantarse a través de problemas en nuestra área de trabajo, después de aceptar el mensaje de la salvación que Dios nos ha enviado a través de sus profetas. ¿Por qué planteamos esta parte? Y es que inmediatamente aceptamos el mensaje de Cristo, Satanás inicia una lucha para que nosotros desistamos de la aceptación de este mensaje. Y hemos visto muchas veces cómo las personas, producto de estos ataques del maligno, han decidido apostatar de la fe. Pero si miramos en retrospectivas y vemos que Satanás aún decidió tentar al mismo Jesús, y vemos cómo Satanás se levantó con aquellos profetas que inclusive muchos hasta perdieron la vida, podemos entender que aceptar el mensaje de salvación no nos da una seguridad permanente o plena de que vamos a estar bien durante nuestra estadía en esta tierra. Pero sí nos asegura algo. Nos asegura que sin importar las cosas que pasemos, si decidimos mantenernos fieles a Dios, nos va a permitir gozar
de la salvación y obviamente de la corona de la vida eterna. Y en el libro de Hebreos vamos a ver que también es un asunto de fe, que aquellas personas que decidieron mantener la fe gozaron de esa tranquilidad y esa paz y ese regocijo que solamente Cristo puede dar. Pero hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál fue la experiencia que vivieron los hebreos después de haberse convertido? Nos vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, verso 32 al 34. Si se fijan, algo interesante que pasa aquí en esta lectura es que el profeta narra que a principio los hebreos recibieron ataques por decidir aceptar el evangelio. Y eso nos permite estipular lo siguiente, que fueron maltratados físicamente, que fueron maltratados verbalmente, que inclusive muchos fueron encarcelados. Y por eso el escritor lo manda a recordar aquellos tiempos para mantenerse en la fe. ¿Y por qué lo manda a recordar aquellos tiempos? Por la razón de que muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones de ataque, cuando Satanás nos asola, cuando una enfermedad toca nuestra puerta, muchas veces nos olvidamos de lo grande que Dios ha sido en el pasado y nos olvidamos de aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Por eso el autor les envía a ellos a recordar aquellas situaciones difíciles que tuvieron hace un tiempo. Y también aquí la lección nos manda a recordar la experiencia de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Que Moisés, aún teniendo la posibilidad de ser hijo de la hija del Faraón, decidió hacer ¿qué? Ser un representante de Dios aquí en la tierra y guiar el pueblo de Israel por el desierto. Y si lo ponemos en balanza y tal vez nos proponen hoy en día ser hijo del presidente de la república y tener un montón de privilegios o decidir ser el pastor de una iglesia en un campo remoto, sé que muchos los pensarían. ¿Y en qué consiste la fe? Es que la fe, desde la perspectiva del libro de Hebreos, consiste en sacrificio, en dejar muchas veces nuestros propios deseos y aspiraciones y decidir honrar a Dios y buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios, porque nuestro reino no es de esta tierra. Y teniendo eso en mente, obviamente vamos a rechazar los ofrecimientos que Satanás nos hace y vamos a decidir optar por consagrarnos a Dios y tener la vista puesta en el cielo. También nos motiva a ver lo que plantea en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Y dice: Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Debemos sentirnos como contentos, y todas esas cosas que padecemos es por amor a Cristo. Y querido que me estás escuchando en este momento, si las situaciones que estás viviendo hoy en tu entorno familiar, laboral o de iglesia, o en la sociedad en la cual te estás desarrollando, es como resultado de que tú has decidido elegir a Cristo antes que a los hombres, regocíjate. Porque Dios no va a dejar tu sacrificio en vano. Y Dios te va a recompensar. Y lo que Dios te va a dar a ti va a ser mucho mayor que aquellas cosas que el mundo te está ofreciendo y aquellas cosas que tú estás sacrificando. Y obviamente tenemos que pensar en Job. Satanás le quitó todo cuanto podía. No tocó su vida. Pero independientemente de eso, aun cuando su propia esposa le había dicho que maldiga a Dios, Job se mantuvo firme. Y la recompensa después de esa firmeza fue mayor que aquellas cosas que había perdido. Y podemos plantear algo interesante, y es que los hebreos en aquel entonces pues eran objeto de burla, de maltratos sociales, e inclusive se llegó a pensar por Tácito en el siglo I antes de Cristo que las personas que eran creyentes se les podía acusar de odio contra la humanidad, cosa que provocaba el repudio de toda una sociedad hacia aquellas personas que habían decidido creer en Dios, que habían decidido abrazar aquella promesa de seguir a Cristo por sobre todas las cosas. Pero lo importante de todo esto fue que ese pueblo se mantuvo fiel, que abrazó la fe del evangelio y que decidió seguir a Cristo contra todo pronóstico. Pero ¿qué pasó más adelante? Que aún habiendo estado firme, llegó una especie de malestar. Y como lo plantea la lección, aquí nos dice que sin embargo el conflicto hizo mella a largo plazo. A tal punto que esto produjo que a pesar de ellos salir victoriosos, se sientan cansados. Y ahí sí es interesantísimo y va muy acorde con lo que planteábamos al principio, con el texto que leímos hace un rato, que encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Llegó el punto en que los ataques eran tan que a pesar de haber librado la batalla, se sentían cansados y se estaban despreocupando un poquito. ¿Y cuáles eran algunas de las cosas o desafíos que habían enfrentado en aquel entonces esos creyentes para que esto hiciera mella y que provocaran cierto cansancio en ellos?
Hebreos 2:18 nos lo dice. Que esa persona padece en tentaciones, pero nos hace un símil con Cristo. Porque Cristo fue tentado y Dios sabe por la persecución que estamos pasando y nos dice que Dios se puede mover y que se va a mover en procura de sostener a aquellas personas que fueron tentadas en este momento. Y que en Hebreos 3:12 y 13 plantea lo siguiente. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice el Señor, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pero hace algo muy interesante, y es que el libro de Hebreos también dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué implica esto? Que Dios sabe la situación que estás pasando tú, Dios sabe la situación que estoy pasando yo y conoce a plenitud porque vivió como ser humano, y Dios puede decirte en este momento que tú puedes seguir adelante. Que tu fe, a pesar de ser probada, puede salir victoriosa. Y que a pesar de que en estas circunstancias, como ser humano que eres, y que Dios sabe que eres un ser humano débil, que la tendencia de nosotros es al pecado, que aunque te sientas cansado por las diferentes luchas que estás librando en la fe, Dios te dice a ti que tú puedes seguir adelante, que tú puedes avanzar y que va a estar ahí para acompañarte durante todo el proceso que puedas enfrentar. Pero ahora aquí la lección nos continúa diciendo que debemos avanzar juntos. Y es partiendo del hecho que cuando estamos en medio de dificultades es cuando más la congregación y la población cristiana deben darse apoyo entre todos ellos para lograr que los miembros permanezcan en la fe y que puedan llegar hasta el reino de los cielos, pero juntos. Porque aunque la salvación es individual, cada ser humano debe estar comprometido con velar que su hermano en la fe pues pueda mantenerse firme en el camino hasta llegar al cielo. Aquí la lección también nos habla acerca de Elías y lo trae a colación como ejemplo. Y nos hace la pregunta, ¿cómo Dios ayudó a Elías para que Elías se mantuviera firme en el camino, aun cuando éste estaba pasando por situaciones y tribulaciones? Lo primero es que Dios alimentó a Elías físicamente. Dios trajo pan a Elías en ese momento cuando Elías estaba más necesitado. Y lo segundo, y el segundo principio, es que Dios también sermoneó a Elías, pero no lo hizo desde una perspectiva para descalificarlo, sino que con ternura y con amor le mostró en el punto en el cual Elías estaba fallando. Y aparte, la relación de Elías con Dios era tan grande que Elías pudo reconocer que Dios no estaba en un tornado, que Dios no estaba en un terremoto, que Dios no estaba en un estruendo, sino que Dios se movía en la tranquilidad y que Dios estaba en un silbido apacible. Y esos 3 puntos son de importancia para la vida cristiana. En primer lugar, cuando nuestro hermano está sufriendo, cuando nuestro hermano está caído, cuando nuestro hermano le está yendo mal, debemos estar ahí para suplir esas necesidades, que pueden ser de alimento, que pueden ser de una palabra de aliento, que pueden ser de un consejo, que pueden ser de una ayuda en materia de economía o de salud. Pero hay que estar ahí pendiente para que el hermano sienta que verdaderamente nos importa su bienestar. En segundo lugar, debemos entender que cuando Dios nos quiere reprender a través de un hermano, a través de su palabra, debemos ser personas receptivas, que debemos acudir fielmente a aquello que Dios nos está pidiendo. En tercer lugar, pasar tiempo con Dios nos va a permitir conocer en qué momento y en qué lugar Dios está. Porque Satanás busca engañarnos. Satanás se disfraza de oveja, obviamente, para tentarnos y hacernos caer, pero si estamos convencidos, aún esos vientos de doctrinas falsas o pseudo doctrinas no van a poder afectarnos, porque vamos a estar conscientes y vamos a saber en quién hemos creído. Pero ¿qué hizo Pablo para exhortar a los hebreos? En primer lugar, Pablo les motivó a que sean diligentes en aquellas cosas que habían oído, que habían estudiado y que habían creído. Y los motivó a estar constantemente pendiente a la palabra de Dios y estar pendiente a la palabra que Dios enviaba a través de sus profetas. También los motivó a alentarse unos a otros, a estar en situaciones difíciles. Los motivó a que pudiesen sentir y haber compañerismo y que fuesen una sola persona en la fe, aún siendo individuos de diferentes costumbres, de diferentes actitudes de comportamiento o seres humanos diferentes a totalidad. ¿Qué pasa de importancia al final de esta lección? Y es que Pablo nos aconseja algo muy interesante y nos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y nos motiva a que asistir fielmente a la iglesia, porque aunque el templo somos nosotros, congregarnos nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, porque es allí donde nos reunimos con Cristo, donde recibimos su palabra, donde nos juntamos con hermanos que nos alientan a continuar adelante. Y para Pablo esto era tan importante que fue enfático en el hecho de que asistir a la iglesia es de vitalidad para el cristiano.
También sugiere que debiéramos practicar la hospitalidad, debiéramos practicar las visitas a los presos, la preocupación por el bienestar de las personas que nos rodean, y que esto va a sumar para el Evangelio y que va a sumar para el crecimiento en la fe y nuestra vida cristiana. En resolución, esta primera lección acerca de los hebreos nos muestra un panorama genérico de lo que es la vida del cristiano. Nos muestra aquel primer amor que recibimos con entusiasmo, nos muestra aquel primer amor que nos motiva a predicar, a hacer la obra y a tener ese ánimo tan ferviente de hacer la voluntad de Dios. Y nos enseña que si permanecemos firmes en la fe, pues vamos a ser más que victoriosos. Tenemos un sumo sacerdote, el cual fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, mas no cometió pecado, que conoce la situación por la cual estamos pasando, que está dispuesto a socorrernos y está ahí en cada momento que nosotros les necesitemos. Ese llamado que queremos hacerte en este momento, debes mantenerte firme, porque Cristo está ahí para sustentarte. Debes recordar que Cristo no nos prometió que no íbamos a tener situaciones difíciles en esta tierra, pero si algo nos prometió es que nos iba a acompañar en todo el proceso, y que si nos mantenemos firmes, fieles y aferrados a nuestra fe, Él nos va a coronar con la vida eterna. Dios está ahí a cada momento y en cada circunstancia, y que va a responder de manera oportuna a cada situación que se presente en tu vida. La motivación del día de hoy es a confiar en Cristo, confiar en su mensaje, a hacer su voluntad y a no desmayar en situaciones difíciles que puedan golpear nuestras vidas. Esa es la recomendación que nos hace la lección, y esperamos que haya sido de bendición, que podamos seguir estudiándola, que podamos crecer espiritualmente junto con ella. Gracias.